La lluvia caía con una furia casi poética, como si el cielo intentara limpiar los pecados invisibles de la ciudad. Los truenos retumbaban sobre las torres de cristal y acero, y en lo alto del edificio más imponente, tras un ventanal impecable, un hombre observaba el mundo con la misma frialdad con la que firmaba contratos millonarios. Esa noche el destino decidió que sus ojos se desviaran del horizonte iluminado hacia algo mucho más pequeño, y mucho más humano. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del país, estaba acostumbrado a verlo todo desde arriba. Dueño de cadenas hoteleras, inversiones internacionales y una fortuna que llenaba titulares, pocas cosas lograban sorprenderlo. Pero lo que vio en el jardín lateral de su mansión lo dejó inmóvil. Bajo la lluvia intensa, sentada en un pequeño escalón de piedra, estaba Lucía, la joven empleada doméstica que llevaba apenas 6 meses trabajando en su casa. Tenía el uniforme empapado y sostenía entre las manos un recipiente de plástico con arroz blanco y un trozo diminuto de pan. Comía lentamente, casi con reverencia, como si aquel sencillo alimento fuera un banquete. Alejandro frunció el ceño. No entendía. La casa tenía una cocina amplia, cálida, equipada con todo lo imaginable. Nadie le había prohibido usarla. Nadie la obligaba a sentarse bajo la lluvia. Sin pensarlo demasiado, bajó las escaleras con paso firme. Abrió la puerta principal y el viento húmedo golpeó su rostro. Caminó hacia ella. ¿Qué estás haciendo ahí afuera?, preguntó sin ocultar su desconcierto. Lucía se sobresaltó. Se puso de pie de inmediato, bajando la mirada. Señor, lo siento. No quería ensuciar la cocina. Alejandro parpadeó. ¿Ensuciarla? Es tu lugar de trabajo. Puedes usarla. Ella dudó. Sus manos temblaban ligeramente. No estoy acostumbrada a espacios así, murmuró. En mi casa, cuando llueve, también comemos afuera. Aquella respuesta no tenía sentido para él. ¿Por qué harían algo así? Lucía levantó la vista por primera vez. Sus ojos no mostraban vergüenza, sino una dignidad silenciosa. Porque cuando llueve el agua entra por el techo, y si ponemos los baldes en el centro, al menos el rincón de la puerta queda seco para sentarnos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno. Alejandro sintió algo extraño, una incomodidad que no provenía del frío. No sabía nada de la vida de Lucía. Nunca había preguntado. Para él, era parte del orden funcional de la casa, discreta, eficiente, puntual. ¿Tu casa está en esas condiciones?, preguntó finalmente. Lucía asintió, intentando sonreír. Pero estamos acostumbrados. Mi abuela dice que mientras tengamos algo para comer y estemos juntos, lo demás se puede soportar. Aquella frase se clavó en el pecho del empresario como una astilla. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Las cifras, los contratos y las estrategias de mercado perdieron importancia frente a una imagen persistente, una joven empapada, comiendo arroz bajo la lluvia, convencida de que no merecía un espacio cálido. Al día siguiente hizo algo que jamás había hecho. Canceló todas sus reuniones y pidió la dirección exacta de la casa de Lucía. Ella intentó evitarlo. No es necesario, señor, insistía. De verdad, estamos bien. Pero él ya había tomado una decisión. El automóvil de lujo avanzó por calles cada vez más estrechas, alejándose de los distritos elegantes hasta llegar a una zona olvidada por los mapas turísticos. Casas improvisadas, techos de lámina oxidada, calles de tierra convertidas en barro. Cuando Alejandro bajó del coche, los niños del barrio lo miraron con curiosidad. Sus zapatos italianos se hundieron ligeramente en el suelo húmedo. Lucía caminaba delante de él, avergonzada. Y entonces lo vio. La casa no era más que una estructura frágil sostenida por tablas desgastadas y láminas mal ajustadas. Una esquina del techo estaba cubierta con plástico negro amarrado con cuerdas. Dentro una mujer anciana tejía junto a una ventana rota cubierta con cartón. «Abuela», susurró Lucía. La anciana levantó la vista y sonrió con una dulzura que desarmó cualquier prejuicio. «¿Es tu jefe?», preguntó con voz suave. Alejandro asintió, incapaz de hablar de inmediato. El interior era pequeño pero sorprendentemente limpio. No había lujos, pero sí orden. No había comodidad, pero sí dignidad.
Entonces notó algo más. En una esquina, sobre una mesa vieja, había medicamentos. Muchos. Demasiados. ¿Quién está enfermo? Preguntó. Lucía dudó. La abuela respondió primero. Yo. La palabra fue sencilla, pero el peso detrás de ella era devastador. Los médicos dicen que necesito una operación. Nada demasiado complejo para quienes pueden pagarlo, añadió la anciana con una media sonrisa. Pero nosotros hemos aprendido a vivir con lo necesario. Alejandro sintió que el mundo, por primera vez en años, se inclinaba bajo sus pies. ¿Por eso comes así?, preguntó mirando a Lucía. ¿Para ahorrar? Ella asintió en silencio. Trabajo aquí para pagar los medicamentos. Y estoy agradecida. No quería causar molestias. Solo intento hacer lo correcto. La lluvia comenzó otra vez, golpeando el techo con un sonido irregular. En cuestión de minutos, pequeñas gotas empezaron a filtrarse desde las láminas. Lucía, de manera automática, tomó 2 baldes y los colocó bajo las filtraciones. El gesto fue tan natural, tan cotidiano para ella, que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había pasado años hablando de crecimiento, de expansión, de cifras récord, y nunca había comprendido lo que significaba realmente la palabra necesidad. Se acercó a la mesa de medicamentos. Tomó uno de los frascos. Observó la fecha, el nombre del hospital público, las anotaciones hechas a mano. ¿Cuánto cuesta la operación?, preguntó con voz grave. Lucía abrió la boca para responder, pero la abuela la interrumpió. Es demasiado dinero para nosotros. No queremos caridad. Alejandro los miró a ambas. Y por primera vez en su vida, no se sintió poderoso. Se sintió responsable. El agua seguía cayendo del techo. Una gota impactó sobre el borde de la mesa y se deslizó hasta el suelo. En ese instante comprendió algo que ningún libro de negocios le había enseñado. No era la lluvia lo que empapaba a Lucía aquella noche en el jardín de su mansión. Era el peso silencioso del amor. Y mientras observaba a la joven vaciar un balde lleno de agua acumulada, Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de ellas, sino también la suya propia. Sacó su teléfono. Pero antes de marcar cualquier número, ocurrió algo que no esperaba. La abuela comenzó a toser. No era una tos común. Era profunda. Dolorosa. Persistente. Lucía corrió hacia ella, sosteniéndola por los hombros. No es nada, intentó decir la anciana, aunque su voz temblaba. Alejandro vio el leve rastro de sangre en el pañuelo blanco que la mujer intentó esconder discretamente. El aire dentro de aquella pequeña casa se volvió insoportablemente denso. Y en ese instante Alejandro comprendió que el tiempo ya no estaba de su lado. Sin pedir permiso, Alejandro marcó el número de su médico personal. Su voz, siempre firme en juntas internacionales, ahora sonaba urgente, casi desesperada. Necesito una ambulancia privada en esta dirección. Ahora. Lucía lo miró con mezcla de miedo y gratitud. Señor, no podemos pagar algo así. No estoy preguntando si pueden, respondió él con una suavidad que ni él mismo reconocía. Estoy diciendo que se hará. La lluvia seguía golpeando el techo mientras la tos de la abuela se hacía más débil. Alejandro se arrodilló frente a ella, sosteniendo su mano frágil y fría. Aquella piel arrugada no era solo la de una anciana enferma, era la piel de alguien que había trabajado toda su vida sin que el mundo la mirara 2 veces. No quería ser una carga para mi nieta, susurró la mujer, apenas audible. Ella merece algo mejor. Lucía rompió en llanto. Usted no es una carga, abuela. Es todo lo que tengo. Las sirenas se escucharon a lo lejos, un sonido extraño en aquel barrio olvidado. Los vecinos comenzaron a asomarse por puertas y ventanas. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos entraron con rapidez profesional, evaluando la situación. Alejandro coordinó todo sin titubear. Hospital privado. Especialistas. Exámenes completos. Durante el trayecto, sentado frente a Lucía dentro de la ambulancia, él notó cómo ella sostenía la mano de su abuela con una fuerza que desmentía su apariencia frágil.
Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una determinación que lo conmovió profundamente. En el hospital, las luces blancas y los pasillos impecables contrastaban brutalmente con la pequeña casa que habían dejado atrás. Firmó documentos sin leer las cifras. Por primera vez, el dinero no era una herramienta de poder, sino una forma de urgencia. Horas después el diagnóstico fue claro: la operación era necesaria y debía realizarse cuanto antes. La hemorragia interna había empeorado. Lucía escuchaba en silencio, intentando comprender términos médicos que nunca antes había oído. Alejandro, en cambio, entendía perfectamente cada palabra, y el riesgo que implicaban. «Prepararemos todo para esta misma noche», dijo el cirujano. Cuando la llevaron al quirófano, el tiempo pareció detenerse. Lucía se sentó en la sala de espera, las manos entrelazadas, murmurando una oración. Alejandro permanecía de pie, caminando de un lado a otro, algo inusual en un hombre que siempre controlaba cada variable de su entorno. «¿Por qué hace esto por nosotras?», preguntó ella de pronto con voz baja. Él se detuvo. La pregunta lo atravesó. Podría haber hablado de responsabilidad social, de valores, de humanidad. Pero la verdad era más simple y más incómoda. «Porque no supe verlo antes», respondió. «Y eso no me deja en paz». Lucía lo observó con sorpresa. «Yo nunca quise que sintiera culpa». «No es culpa», aclaró él. «Es despertar». Las horas avanzaban con una lentitud cruel. Cada vez que la puerta del quirófano se abría, Lucía se ponía de pie con el corazón desbocado. Finalmente el cirujano salió. Su expresión era seria. Alejandro sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. «La cirugía fue complicada», dijo el médico. «Logramos controlar la hemorragia, pero hay algo más que debemos discutir». Lucía palideció. «¿Algo más?», susurró. El médico los condujo a una sala privada. Cerró la puerta. «Durante el procedimiento encontramos un problema adicional. Una masa que no aparecía claramente en los estudios previos». El silencio se volvió insoportable. Alejandro miró a Lucía. Ella parecía sostener el mundo entero sobre sus hombros. «Necesitamos hacer una biopsia», continuó el médico. «Existe la posibilidad de que sea maligna». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Lucía se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Alejandro, por primera vez en muchos años, sintió verdadero miedo. Y mientras el médico explicaba los siguientes pasos, él comprendió que lo que había comenzado como un acto de ayuda se estaba transformando en algo mucho más profundo, algo que lo obligaría a enfrentar no solo la fragilidad de aquella familia, sino también la suya propia. Esa noche el hospital dejó de ser un edificio elegante para convertirse en un campo de batalla silencioso. Lucía permanecía sentada, con la mirada perdida en el suelo brillante, como si intentara descifrar en los reflejos una respuesta que nadie podía darle. Alejandro se sentó a su lado, no como empleador, no como millonario, sino como un hombre que empezaba a comprender el peso real de la incertidumbre. La biopsia tardaría al menos 48 horas. 48 horas podían parecer insignificantes en el mundo de los negocios, donde los acuerdos multimillonarios se resolvían en minutos. Pero en esa sala de espera, cada segundo se estiraba como una eternidad. «Si es cáncer», murmuró Lucía sin terminar la frase. Alejandro no respondió de inmediato. Pensó en todas las veces que había escuchado esa palabra en galas benéficas, en discursos formales donde se prometían donaciones y apoyo. Nunca imaginó que la palabra tendría rostro. Que tendría manos frágiles y una sonrisa dulce como la de aquella anciana. «Entonces lucharemos», dijo finalmente. «Con todo». Lucía lo miró buscando sinceridad. Y la encontró. Cuando por fin pudieron verla en recuperación, la abuela estaba pálida pero consciente. Sus ojos se iluminaron al ver a su nieta. «Sabía que seguirías fuerte», susurró. Lucía se inclinó para besar su frente. Alejandro permaneció unos pasos atrás, observando esa escena con un nudo en la garganta. Nunca había tenido hijos. Nunca había formado una familia. Su vida había sido una escalera interminable hacia arriba, sin detenerse a mirar quién quedaba abajo. A la mañana siguiente, mientras Lucía dormía agotada en una silla,
Alejandro salió del hospital para hacer una llamada que cambiaría muchas cosas. Contactó a su equipo legal. Quiero crear un fondo médico, ordenó. Inmediato. Para empleados y sus familias. Cobertura total en casos críticos. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Está seguro, señor? Es una inversión considerable. Estoy completamente seguro. Pero no se detuvo ahí. También llamó a uno de sus arquitectos principales. Necesito que revises una propiedad en el barrio San Gabriel. Quiero que se reconstruya desde cero. Sin lujos innecesarios, pero sólida, digna, impermeable. Mientras daba instrucciones, comprendía algo esencial: no se trataba solo de resolver una emergencia. Se trataba de romper un patrón. Esa tarde regresó al hospital con café caliente. Lucía despertó lentamente. No tenía que quedarse, dijo ella. No estoy aquí por obligación. La joven dudó antes de hablar. Siempre pensé que usted apenas sabía mi nombre. La honestidad en su voz fue un golpe directo. Alejandro respiró hondo. Y eso es algo que me avergüenza. Por primera vez hablaron de cosas que no tenían que ver con trabajo. Lucía le contó cómo su abuela la crió después de que sus padres murieran en un accidente. Cómo aprendió a coser, a cocinar, a resistir. Cómo prometió que algún día le daría una casa donde no lloviera adentro. Alejandro escuchaba en silencio, consciente de que esa promesa era más valiosa que cualquier contrato que hubiera firmado. 2 días después, el médico volvió a llamarlos a su despacho. El resultado había llegado. Lucía apretó la mano de Alejandro sin darse cuenta. El médico tomó aire. La masa es maligna. Las palabras cayeron como un martillo. Pero continuó rápidamente: está en una etapa tratable. No es fácil. Requerirá quimioterapia y seguimiento constante. Sin tratamiento el pronóstico sería grave. Con tratamiento adecuado, las probabilidades mejoran considerablemente. Lucía rompió en lágrimas, pero esta vez no eran solo de miedo. Había esperanza en medio del dolor. Alejandro sintió algo distinto dentro de sí. No era desesperación. Era determinación absoluta. Entonces comenzamos hoy mismo, dijo. Y mientras el plan médico se organizaba, mientras se hablaba de sesiones, medicamentos y calendarios, Alejandro entendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Porque no solo estaba invirtiendo dinero. Estaba invirtiendo tiempo. Presencia. Corazón. Y en medio de ese torbellino de decisiones, un pensamiento inesperado comenzó a abrirse paso en su mente, uno que no tenía que ver con caridad ni responsabilidad, sino con la posibilidad de que aquella joven, que comía arroz bajo la lluvia sin quejarse, hubiera entrado en su vida por una razón mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. Los meses que siguieron transformaron todo. La quimioterapia fue dura. Hubo días en los que la abuela apenas tenía fuerzas para abrir los ojos, días en los que el dolor parecía robarle incluso la sonrisa. Pero también hubo pequeños milagros cotidianos, análisis que mostraban mejoría, médicos que hablaban de respuesta positiva al tratamiento, momentos en los que volvía a bromear con Lucía como si la enfermedad fuera solo una nube pasajera. Alejandro estuvo presente en cada etapa. No delegó. No envió asistentes. Se sentaba en la misma silla de hospital, aprendió los nombres de las enfermeras, entendió los horarios de cada medicamento. Para alguien que había construido un imperio controlando números, aquello era distinto. Aquí no podía acelerar procesos ni negociar resultados. Solo podía acompañar. Mientras tanto, en el barrio San Gabriel, la vieja estructura de láminas fue reemplazada. Día tras día, los vecinos observaban cómo se levantaban paredes firmes, cómo el techo nuevo brillaba bajo el sol, sólido, sin grietas. No era una mansión. Era algo mucho más importante, un hogar seguro. Lucía no supo nada hasta el día en que Alejandro la llevó allí. Cierra los ojos, le pidió. Ella obedeció, confundida. Cuando los abrió, la lluvia comenzaba a caer suavemente como aquella noche que lo cambió todo. Pero esta vez, el agua resbalaba sobre un techo nuevo, resistente sin filtraciones. Lucía llevó la mano a su boca. No, esto no puede ser. Es tuyo, dijo Alejandro con voz serena.
Sin condiciones. Sin deuda. Solo una promesa cumplida. Las lágrimas de Lucía no eran de tristeza. Eran de incredulidad, de alivio, de años de lucha que finalmente encontraban descanso. La abuela, ya más fuerte, salió lentamente al pequeño porche. Miró el cielo, luego el techo y sonrió. Ahora sí podemos escuchar la lluvia sin miedo, susurró. Ese día Alejandro comprendió algo que ningún balance financiero reflejaría jamás. La verdadera riqueza no estaba en las cifras que acumulaba, sino en las vidas que podía cambiar cuando decidía mirar más allá de su propio mundo. Pero el milagro más grande aún estaba por llegar. Meses después, los estudios confirmaron lo que todos temían esperar: la remisión era completa. El cáncer había retrocedido. El tratamiento había funcionado. En el hospital, el médico estrechó la mano de Lucía. Su abuela tiene una segunda oportunidad. Lucía abrazó a Alejandro con una emoción que ya no necesitaba palabras. Y en ese abrazo él sintió algo que jamás había comprado ni negociado: pertenencia. Con el tiempo, el fondo médico que había creado comenzó a ayudar a otros empleados. Historias silenciosas empezaron a cambiar. Tratamientos pagados. Operaciones realizadas. Familias protegidas. La lluvia volvió muchas veces a la ciudad. Pero cada vez que Alejandro la veía caer desde su ventana, ya no pensaba en mercados ni inversiones. Pensaba en una joven empapada comiendo arroz bajo el cielo gris, y en cómo ese instante había quebrado la armadura de su corazón. Porque a veces lo que parece una escena pequeña y triste es en realidad el comienzo de una transformación inmensa. Y esa noche en que un millonario decidió caminar bajo la lluvia no solo salvó una vida. Descubrió la suya propia.